Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Mala digestión por falta de agua y buena hidratación. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero decirles que muchas de las personas que están actualmente beneficiando a las compañías farmacéuticas en sus ventas multimillonarias de antiácidos, lo único que pasa es que no están tomando suficiente agua. Cuando usted no toma suficiente agua, su cuerpo no puede digerir. Yo quiero ir un momento a la pizarra para explicarle la importancia que tiene. Si usted tiene acidez, todo lo que está pasando con su cuerpo, con la acidez, y eso nadie se lo va a decir porque si no, no se venden los medicamentos, es que usted está deshidratado. La razón principal de todos los casos de acidez estomacal, de reflujo estomacal y todo ese reflujo de por la noche que no lo deja dormir, es puramente falta de hidratación. Voy a la pizarra un momentito, fíjense. Y ahorita vengo a tomarme el vasito de agua para que mi digestión siga nítida. Aquí vamos, fíjense. La forma en que el cuerpo humano está diseñada es maravillosa. El cuerpo humano es una obra de la creación perfecta. Cuando una persona consume alimentos, esos alimentos que se ingieren entran, pasan por el esófago y llegan al estómago. Del estómago van entonces a pasar por el intestino, que es la parte del sistema digestivo, que es donde se hace la absorción. Ahora, el proceso primario que pasa es que después de usted mascar los alimentos entran al estómago. Ahora, si viéramos el estómago, este estómago lo viéramos en grande, ¿no? En grande. Por aquí de eso y por aquí está la salida. ¿Ok? Cuando ese alimento cae aquí, vamos a decir que usted comió vegetales, ensalada, pan, lo que sea que usted comió. El cuerpo, para poder digerir ese alimento, tiene en las paredes del estómago, hay unas células que producen ácido hidroclórico. Ese ácido tiene que ser lo suficientemente fuerte como para que si usted mañana decide comerse una chuleta de cerdo, lo pueda romper. Ese ácido tiene que ser lo suficientemente fuerte para que si usted echa ahí un pedazo de queso sólido, un quesito de eso holandés, bien grasosito, lo que sea, que el cuerpo lo pueda romper. O sea, que el ácido tiene un pH muy, muy ácido. De hecho, ese ácido, si usted lo sacara del estómago y lo echara en un recipiente, va a ver que humea. Y si le echa un clavo de acero ahí, al poco tiempo se lo consume, porque es un ácido muy potente. Ahora, ese ácido hidroclórico que produce la pared del estómago es lo que hace que empieza a romper este alimento, a descomponerlo en sus moléculas para que entonces pueda hacerse manejable y pueda pasar por el intestino. Pero ¿qué pasa? Ese ácido quema. Muchas personas tienen úlceras en el estómago o tienen reflujo o tienen acidez simple y sencillamente porque dicen hay exceso de acidez. Déjeme decirle que no hay exceso de acidez. Lo que está viendo es exceso de ácido causado por falta de los líquidos que se necesitan alcalinos para el cuerpo controlar eso. En la pared del estómago, como les decía, están estas células que producen el ácido hidroclórico, que es el ácido de la digestión, que es bien fuerte, bien corrosivo. Y tiene que ser así para que pueda digerir cualquier cosa fuertecita que usted le eche al estómago. Pero hay otras células acá que también producen una sustancia que es contraria al ácido, que estamos hablando del bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio, o lo que comúnmente llamaríamos acá en Puerto Rico, en Estados Unidos le llaman baking soda, que hasta el doctor Simoncini, el especialista en cáncer, lo utiliza para matar la cándida en casos de personas que no se pueden operar. El bicarbonato de sodio es una sustancia bien alcalina, que es el contrario de ácido, que produce el mismo estómago. Pero ¿qué pasa? Para el cuerpo poder crear bicarbonato de sodio necesita agua. El agua más combinada con el sodio, con la sal que usted come y otro elemento, crea el bicarbonato de sodio. Ahora, cuando el cuerpo no tiene suficiente agua, porque usted no ha consumido suficiente agua, pues no puede crear suficiente bicarbonato de sodio y entonces va a haber un exceso de ácido. Ese ácido, una vez que ya está haciendo la digestión del alimento, también empieza a digerir la pared de su estómago, se le empieza a digerir. Y esa es la acidez. Cuando ese ácido está excesivamente, le causa dolor, cuando hay ácido excesivo por falta de bicarbonato de sodio, por falta del agua,
Cuando eso causa dolor al estómago, el estómago se contrae. Y cuando se contrae, eso hace que el ácido sube y eso es lo que se llama reflujo. Así que todas las personas que han venido, digamos, al sistema Natural Slim, que leyeron el libro El poder del metabolismo y aplican la fórmula de consumo de agua que se explica aquí, o aplican en el libro Diabetes sin Problema la misma fórmula que se explica aquí para el consumo de agua, que es vital, no se puede controlar la diabetes si uno no toma suficiente agua. Todas esas personas, lo primero que van a notar es que la acidez se va, el reflujo se va. Pero déjeme decirle, no tengo ni un solo caso, en más de 100.000 personas que han pasado por los Natural Slim en los últimos 17 años, ni un solo caso de una persona que le quede algo de acidez o algo de reflujo, después de que hidrata su cuerpo. ¿Cuánta agua necesita? Pues usted dice, el peso de su cuerpo, si es en libras, usted lo divide, el peso lo divide por el número 16. Vamos a decir que usted pesó 160 libras, lo divide por 16, le tocan 10 vasos de agua al día. 10 vasos de 8 onzas. Si es en kilogramos que usted calcula, usted lo divide por 7. Digamos, por ejemplo, que usted pesó 70 kilogramos, lo divide por 7, otra vez son 10 vasos, ¿no? Pero claro, si usted pesara 140 kilogramos su cuerpo, pues entonces son 20. Así que básicamente usted hace el cálculo. Pero una vez que usted consume esa cantidad de agua, y mire, no es jugo, no es café, no es refresco, no es ninguna otra cosa, nada más que agua, purita agua. Cuando usted usa suficiente cantidad de agua, su cuerpo puede hacer el bicarbonato de sodio, eso contrarresta el ácido de su estómago y usted no va a tener ni acidez ni reflujo. Y eso se lo comento porque la verdad siempre triunfa.